Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy os voy a contar la experiencia que tuve con la marihuana. Quedaros hasta el final del vídeo porque hay una parte muy divertida de este vídeo y luego también hay una parte en la que tuve una experiencia cercana a la muerte por culpa de esta sustancia, así que os voy a empezar a relatar, a contar esta experiencia. Y bueno, y antes de nada dejaros claro que es verdad que yo he sido una persona siempre que cuando salía con mis amigas íbamos en mi coche a lo mejor al parque a tomar algo, a beber algo tal. Pues bueno, desde siempre la verdad que siempre me he opuesto, nunca he fumado marihuana ni porros y por supuesto nunca en las discotecas cuando he trabajado, cuando he salido, nunca he tomado ningún tipo de droga, no se me ha ocurrido nunca. La verdad que llevo una vida muy saludable, no tomo alcohol, café tampoco, o sea, prácticamente no tomo, o sea... Es decir, la gente que me conoce lo sabe perfectamente y no tomo ningún tipo de sustancia y mucho menos drogas ni nada por el estilo, ni siquiera, como os digo, alcohol, aunque veo que es algo evidentemente pues sociable y la gente lo hace y no me importa, ¿no? Soy una persona tolerante con la gente, pero evidentemente evito todo lo que tenga que ver con con este tipo de sustancias y vamos, persigo una vida muy saludable. Pero os voy a contar la experiencia en la que sí puntualmente probé una vez, bueno, en este caso 2 veces la marihuana y efectivamente me llevó a una experiencia pues la primera divertida y la segunda bastante traumática y que espero pues eso, que no suceda nunca a nadie, a ninguno de vosotros. Espero que también os sirva de ayuda en ese sentido y que tengáis cuidado pues y que os sirva en general y sobre todo también por la experiencia que tuve al final, esa sensación de cercanía a la muerte, ¿no? Por así decirlo, que lo vais a escuchar y nada, os voy a contar. Bueno, en primer lugar decir que esto fue algo que me ocurrió hace unos 11 años y pico, casi 12 años, vamos. Fue en un viaje que hice con una chica a Santo Domingo, a Punta Cana, y estando en Punta Cana, cuando llegamos a Punta Cana, pues estando en el resort, en el hotel y tal, fuimos a la playa y conocimos una pareja que eran españoles y el chico sí tenía un porro de tabaco con un poquito de marihuana. Y yo, fíjense, nunca había probado marihuana, nunca había dado ninguna calada, jamás, y he tenido amigos que han fumado y demás, y jamás, nunca, la verdad que nunca había tomado nada de eso. Y dando un paseo por la playa, no sé cómo fue, pues me dio y fumé alguna calada y tal. Y ahí se quedó la cosa. Y me acuerdo yo llevaba unas gafas en la cabeza, íbamos a pedir mojitos sin alcohol de estos granizados a los hoteles, seguíamos andando y demás. Y yo llevaba las gafas en la cabeza y demás, y sentía así la cabeza como un poco extraña, ¿no? Un poco rara, pero bueno, nos estábamos riendo y pasándonos bien. Me acuerdo que llegamos a nuestros resorts y me dijo la chica, que mi amigo fue a por más bebida, me dijo la chica y su amiga, oye, que las gafas que has hecho con ella las has perdido. Y dije, ¡ah! Las he perdido, digo, ¿dónde están tal? Salí corriendo, fui a donde estaba mi amigo y empecé a pedirle a todo el mundo, a decirle, ya ves, venía yo de la playa y encima estuve en el bar ahí diciéndole a todo el mundo, a los ingleses y demás, sunglass, las gafas. Y la gente flipando diciendo, pero ¿qué dice este tal? Y el chico este baja para abajo y dice, está como un loco ahí pidiendo las gafas. Y se empiezan a reír de lejos y hago yo ya así, me di cuenta que las tengo en la cabeza. Bueno, fue una experiencia, la verdad que nos reímos un montón y cuando la recordábamos nos reíamos mucho, la verdad, fue una experiencia muy graciosa y bueno, se quedó todo ahí, el viaje bien, nos lo pasamos bien, un país muy interesante, muy chulo. Y cuando volví de este viaje, a los meses, al tiempecillo, pues yo es verdad que llevaba una época pues en la que no me encontraba bien, pues eso, emocionalmente, me encontraba depresivo y tal. Me acuerdo que conocí a un amigo yo que sabía que él fumaba marihuana, entonces se me ocurrió la idea de pedirle a él, ¿no? Y me acuerdo que un día bajé por la tarde, noche, a la calle aquí en mi barrio, donde yo vivo, y me acuerdo que pues le pedí y tal, y él hizo un porro pues con bastante marihuana y con muy poco tabaco, y se le ocurrió pues que no lo fumáramos. Fumé con él y encima me dijo, aguanta el aire, tal. Y claro, pues no estás siendo muy consciente, y yo menos, que no he fumado eso nunca. Y él sí sabría, evidentemente, el efecto que tendría en mí, efectivo, por supuesto, porque sabe que nunca lo he hecho. Y cuando menos me lo espero, hablando en la conversación y estando ahí, parece que me empieza a reír y de pronto todo me cambia, pero fue repentino, súper repentino, y fue una sensación que le empecé a decir, madre mía, estoy loco, digo, llama al médico, digo, llama una ambulancia y tal, o sea,
me empecé a encontrar de pronto que de verdad no os puedo describir con palabras las sensaciones. Era una sensación de una aceleración en los pensamientos y en todo bárbara. O sea, es que no es que ya me vinieran ideas y pensamientos muy rápidos, sino que era tan rápido esa sensación que la cabeza me daba unas vueltas, o sea, era imposible de controlarla, era una sensación mental horrible, de un estrés brutal, tanto para la mente y psicológicamente y lo que yo estaba percibiendo. Percibía hasta las cosas como hasta de color, percibía como si fuera una película, como cuando habéis visto alguna vez un tramo de vídeo que empieza a tener cortes y se empieza a cortar el vídeo, pues una cosa así, y luego andaba unos pasos y me parecían eternos esos pasos. Me acuerdo que yo, donde vivo hay una avenida y en esa avenida recorrerla, que yo quería llegar a un médico porque estaba llamando al 112, estaba llamando a emergencias, y me acuerdo que me cogió 3 veces la misma mujer el teléfono y me colgaba. Yo le decía, pero que me encuentro fatal, que estoy loco, que me encuentro muy mal, que tal, que por favor ayúdeme tal, y me decía, pero eres el mismo tal, y me colgaba. Y yo, ay madre mía, Dios mío, digo, yo ya no sabía qué hacer. Me acuerdo que entré en un chino a comprar algo de beber y no veía casi ni las monedas, me costaba una barbaridad darle una moneda. Recorrer la calle donde vivo, me parecieron, no exagero, 2 horas y media, o sea, me pareció una locura de tiempo, cuando son 7, 8, 9, 10 minutos el trozo que hice realmente andando son 5 o 6 minutos, 7, yo que sé, 8 como mucho, pero me parecieron horas, o sea, me pareció una locura llegar de un trocito de nada, me parecía un tiempo bárbaro, y lo que os digo, era una sensación mental tan evasiva, tan fuerte, tan poderosa, tan rápida, que no podía controlar. O sea, era una sensación que me quería morir, con taquicardias y algo extremo para mi cuerpo. O sea, era real, porque era una intoxicación muy fuerte de pronto. Y me acuerdo que intentando así, antes de como conseguir hablar con la policía y que viniera la primera vez la ambulancia, hubo un momento que me senté estábamos andando y llegamos a otra calle y me senté como una parada de autobuses, y ahí tuve una experiencia, porque claro, con todo lo que estaba viendo y bueno, y lo sensible espiritualmente que había sido siempre, tuve una experiencia de verdad, sentí lo que os voy a contar, y esto sí que fue algo lúcido en ese momento, es decir, pude verlo y sentirlo. Es decir, no es que dijéramos que yo en ese momento, aparte de todas esas experiencias, esos pensamientos rápidos y todo eso, que dices, bueno, es que todo eso es efectivamente a consecuencia de esa intoxicación y demás, claro que sí, pero en ese momento lo que os voy a contar, esa experiencia cercana a la muerte, por así decirlo, por lo que vi, que os voy a contar, y lo que sentí, sí que fue lúcida, sí que lo vi perfectamente, o sea, sí que lo sentí y lo vi claro, o sea, no era algo del azar o algo de ese... Es decir, que lo podemos distinguir, ¿no? Como también pude distinguir dentro de todo ese estrés, más o menos por qué zonas de la calle andé. Evidentemente hasta donde llegué y todo, sí lo sabes porque conozco el sitio, pero realmente se producen unos cortes y una aceleración y una historia que fue brutal. Pero bueno, lo que os quería contar es eso. Hubo un momento en el que ya me siento ahí, que mi amigo ya se estaba cada vez asustando más, y os cuento, tuve una experiencia en la que vi de pronto, miré como hacia el cielo, tuve esa sensación como si yo mirara hacia el cielo, miré hacia arriba, y de pronto vi como ¿cómo os puedo contar? Como un tribunal, como si fueran 3 jueces, uno en el centro y 2 a los lados, uno un poquito más alto que el otro, y el del centro, que era como el más importante, el más principal. Y ya te digo, todo esto era en forma de luz, era como luz, y eran 3 hombres así, además los percibía así como con barbas y como seres de luz, ¿no? Y el principal me preguntó que si quería morir. Me preguntó, ¿quieres morir? Y me acuerdo que dije en ese momento y todo, dije, no, 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 no quiero morir. Lo dije, bueno, no así de esa manera, dije, no, no, no quiero morir, no. O sea, lo repetí 2 o 3 veces, lo dije claramente que no, pero fue un momento en el cual yo sentí eso de una manera muy clara, y
y percibí esos seres y como diciéndome, ¿qué eliges tú en este momento de tu vida en el que te encuentras tan mal y demás? ¿Realmente quieres acabar con tu vida o quieres seguir con tu vida? Y además sentí como que me estaban dando esa opción a mí, como diciendo, te la estamos concediendo que tú decidas realmente al final, te estamos dando la oportunidad de decidir si quieres seguir adelante en todo o no. Y os puedo contar que de verdad eso me pasó, así lo sentí, no quiero exagerar en nada, pero en nada, ni del principio ni del final, es verdad lo que digo, es verdad que no tomo ningún tipo de sustancia, ni nunca las he tomado, solo fue esas veces puntuales y sobre todo que sirva para que nunca una persona pues tengáis cuidado con ese tipo de cosas porque después de esto seguí, parece que eso se pasó, cuando me sucedió eso dije que no, no, tal, empezó, se marchó esa sensación. Seguí con mi amigo que me encontraba muy mal, ya vino una ambulancia, me acuerdo, me llamaron justo al móvil con la chica que estaba y tal, y bueno, tuve ahí un tiempo en el que me acuerdo que me dieron algún tranquilizante, alguna pastilla y no me consiguieron, me relajé un poco, yo le decía, digo, inyectarme alguna cosa que me haga expulsar, ¿no?, esa intoxicación que tengo y no me hacían caso los médicos, además recuerdo que muy mal por ello, porque entre ellas hablaban y yo se lo pedía y no me ayudaban, la verdad que no me ayudaban como deberían haberme ayudado. Y aunque luego sí pasa una cosa que ahora cuento, entonces me acuerdo que me dan una pastilla, me dejan en un banco sentado y tengo una ligera sensación de como que me empieza a reír, pero igual me empiezo a sentir muy mal. Luego posteriormente llegó la chica con la que estaba en aquel momento, me subí a su coche y me acuerdo que le dije que me llevara al médico, a uno de emergencias que hay aquí cerca de donde soy, y me acuerdo que antes de irme a mover el coche decía, no, 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 no lo mueva. Todo, ya había mejorado las sensaciones entre comillas, pero todavía todo me iba muy 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 rápido y cuando iba a mover el coche o con cualquier cosa todo se me movía, todo se me movía una barbaridad muy rápido y yo decía no 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 lo muevas, no lo muevas, no lo muevas. Me acuerdo así estuve un rato, me llamó una amiga suya, hablé con ella por teléfono, no sé qué, para ver cómo me veían y ya hubo un momento que yo le dije no no, llévame como sea y ya cuando me llevaba también le decía, tenía esa sensación de rapidez. Me llevó al médico, de hecho me tocó un médico magnífico y el médico cuando me vio, me acuerdo que hablando con él, de pronto yo empecé a hacer así encima de la mesa, decir, no, no, tal, como diciendo igual, se me empezaban a mover las cosas un montón y ya este hombre, que esto fue, se lo agradezco muchísimo, me acuerdo que ya me metió en la sala de al lado y le dijo a las enfermeras, me pusieron 2 o 3 bolsas de un tranquilizante, es un suero, pero con tranquilizante, fue lo que me pusieron, me acuerdo, y la tercera ya era un suero. Pero las 2 primeras que eran, yo creo que serían medio litro o una cosa así como mínimo, enteras, que fueron súper rápidas, me entraron súper rápidas, fue que me pusieran esas bolsas, por así decirlo, el suero, bueno, de tranquilizante con suero, y ya todo el efecto se me empezó a pasar por completo. Y de pronto entré en un estado de relajación, se me quitó, en cuanto empezó eso a entrar en mi cuerpo, empecé a relajarme, se me empezó a quitar todo y yo os digo, se lo agradezco de verdad porque me atendió genial, luego ya me pusieron el suelo, ya fui al servicio y la verdad que ya esa experiencia pues tuvo fin y además los días posteriores tuve 2 o 3 días en las que me encontraba todavía como un poquito entre comillas, en ese sentido intoxicado, ¿no? De haber tenido esa sensación, ¿no? Como de estar todavía expulsando algo del cuerpo, ¿no? Como no estar muy claro de mente esos días. Pero sí, pero esa experiencia, pero bueno, luego se quitó por completo y la experiencia, la verdad que fue, pues eso, muy fuerte y muy extrema, la verdad, fue una intoxicación muy fuerte y bueno, por lo menos ahí al final, después de mucho tiempo, que estuve demasiado tiempo con esa sensación, no sé si fueron unas 3 horas, 2 horas y media, 2 horas y pico, 2 horas y media, casi 3, una cosa así o más de tiempo, estuve o más horas, es que por ahí ronda el tiempo, estuve mucho tiempo con esa sensación y fue muy fuerte porque el tiempo se hacía eterno, además, 2 horas estoy hablando del tiempo real, 2 horas y pico, 3 horas y pico y como os cuento, pues bueno, por suerte al final acabó bien en ese sentido, me ayudaron y fue una sensación muy de alivio. Pero la verdad que eso no se la recomienda a nadie, tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas. Y bueno, esta es mi experiencia y la verdad que tuvo un poco de todo, ¿no? Esa primera parte que parece que tal y luego la otra que la verdad que fue una experiencia, una sensación con esa parte de, pues bueno,
Ya sabéis que en mi canal cuento más experiencias de este tipo, tengo otras muchas que iré contando, o sea que contaré otro tipo de experiencias muy interesantes. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os suscribáis, uniros a mi canal, ya os podéis unir al canal, podéis mandar un super gracias, podéis hacer donaciones en mi canal. A través de PayPal y bueno, os agradezco mucho que estéis ahí siempre, así que suscribiros amigos y nos vemos en el próximo vídeo.